Esta conferencia comenzará a grabarse. ¿Qué tal? Buenos días a todos y bienvenidos. Me presento brevemente. Mi nombre es Carlos García Moreno y soy el responsable de la Oficina de Transformación Digital Acelera Pyme del COIAS y me gustaría daros la bienvenida en nombre del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales del Principado de Asturias, que es la entidad que organiza este ciclo de webinars Lanza tu Startup. Agradecer a todos los asistentes por hacer un hueco en vuestra agenda y compartir estas sesiones con nosotros. Y hoy informaros que continuamos con el ciclo de webinars Lanza tu Startup, que como sabéis tiene como objetivo, como propósito, fomentar el emprendimiento digital. Y hoy concretamente abordamos la 7ª sesión en la que hablaremos sobre Customer Validation, el encaje producto-mercado y pivotando a través de métodos de desarrollo ágil. Aquí veis el ciclo completo de webinars. Como veis, estamos ya en la 7ª sesión. Ya hemos pasado por todas estas sesiones anteriores y para aquellos que tengáis interés en verlas o en visualizarlas, están a través de nuestro canal de YouTube. Lo dicho, hoy tenemos tanto esta sesión, que es la primera, como esta otra, en la que hablaremos del plan de negocio, el pitch y la búsqueda de financiación. Para aquellos que no estéis inscritos, todavía estáis a tiempo de inscribiros en esta 2ª sesión. Algún aspecto organizativo del webinar, las webcam permanecerán deshabilitadas, los micrófonos rogamos que permanezcan silenciados para mejorar la calidad del audio y cualquier duda y pregunta que os pueda surgir, vamos a intentar que la sesión sea lo más participativa posible. Así que os animamos a que trasladéis vuestras dudas, cuestiones a través del chat que tenéis disponible a la derecha de vuestras pantallas o si no, abrir el micrófono directamente y hablamos, que yo creo que así también es más ágil. Bueno, voy a presentar brevemente a Daniel Ortiz, agradecer a Dani su predisposición en la organización de estos webinars, comentar un breve resumen curricular sobre Dani a nivel formativo. Es ingeniero informático y MBA Executive por el IE, y en cuanto a su actividad profesional, destaca todo eso que es consultor, interim manager y emprendedor. Ha desarrollado su carrera profesional en el área de operaciones y cadena de suministro. Ha residido en Hong Kong durante más de 10 años, trabajando en empresas como Famosa y Mustang, y además es docente en diversas escuelas de negocio. Sobre la sesión de hoy, la 7ª sesión del ciclo, lo he comentado antes, pero lo repito, hoy hablaremos de Customer Validation, encaje producto-mercado, la parte de pivotar mediante métodos de desarrollo ágil. Y aquí veis brevemente escrito el programa que abordaremos. Comenzaremos consiguiendo un encaje problema-solución, hipótesis y validación del problema de cliente, diseño, experimentos y, por último, la parte de pivotar o seguir. Formas de contactar con nosotros, presencialmente a través del colegio, que estamos situados en la calle Asturias de Oviedo, página web otdeasturias.es, donde centralizamos todas las acciones de transformación digital de la oficina, en redes sociales con el nombre @coyas y si no directamente a través del correo electrónico otd@coyas.es. Es importante mencionar que todas estas acciones llevadas a cabo por la Oficina de Transformación Digital son cofinanciadas con fondos FEDER de la Unión Europea y por el propio Colegio Oficial de Ingenieros Industriales. Os tengo que dar un aviso, recordaros, como ya he dicho, que la 8ª sesión y con la que finalizaremos el ciclo de webinars tendrá lugar hoy de 12 a 1:30, así que os animo a participar. Es un enlace distinto al de esta sesión. Por mi parte, nada más, agradecer vuestra atención y paso el testigo a Daniel para que dé comienzo a la sesión. Gracias. Gracias, Carlos. Buenos días a todos. Vamos a proceder, si os parece, con la presentación. ¿La veis? ¿Me confirmas, Carlos, por favor? Estamos viendo, pero la parte de modo moderador, no la de... Vale, perdón. La pantalla igual equivocada.
No sé por qué no me aparece ahora la otra. ¿No te la permite seleccionar a la hora de compartir pantalla? No. O sea, das al botón de compartir pantalla y te sale directamente. Vamos a ver, aquí veréis todo el PowerPoint, Sí, verás. Y ahora sí. ahora quizás sí. Sí, ahora sí. Vale, pues normalmente me dejaba, pero bueno, vale, no pasa nada. Los gajes del directo. Bueno, como decía, buenos días a todos. Lo primero, daros las gracias por estar ahí. Soy consciente de las implicaciones pues que esto tiene a nivel de temporal y a nivel de esfuerzo, foco, ¿vale? Nadie dijo que emprender fuera fácil ni muchísimo menos. Y bueno, pues si estáis ahí y si lleváis en vuestra espalda, en vuestra mochila, los seminarios, los webinars anteriores que hemos realizado, pues daros la enhorabuena porque ya estáis, desde luego, muy por encima de la media en cuanto a trabajo y en cuanto a esfuerzo. ¿Vale? Bueno, como siempre, creo que es interesante porque los diferentes webinars de alguna manera se dilatan bastante en el tiempo, se separan bastante en el tiempo, con lo cual entiendo que revisar y que centrar dónde estamos, pues es interesante, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, como sabéis, este es un webinar o este es un ciclo de 4 jornadas, 8 sesiones, 90 minutos por sesión. Perdonadme que estoy un poco constipado o con alergia, mejor dicho, para ser más concretos, ¿vale? Bueno, y esta es la última sesión, ¿no? Que venimos desde enero, pues trabajando todos estos temas. Por cierto, lo ha dicho Carlos, lo voy a decir en diferentes ocasiones, pero bueno, lo lanzo desde el arranque. Por favor, dudas, preguntas, cualquier elemento a nivel de participación, súper, súper agradecido, ¿vale? O sea, el preguntar, porque al final esto es para vosotros, ¿vale? En la medida en la que sea más interactivo, pues seguro que el retorno, ¿vale? Pues será mayor para vosotros, ¿vale? Y será mucho más personalizado. Bueno, a lo que iba. Hoy estamos en la última sesión, que es el 5 de mayo, y lo que estamos haciendo durante todo este tiempo es trabajar en validar vuestra idea de negocio, ¿vale? Y montar un negocio que funcione. Es decir, necesitamos validarlo. Acordaos de la filosofía que hay detrás del Lean Startup. Necesitamos validarlo lo antes posible y con el menor coste posible, ¿vale? Si es hoy, mejor que mañana, y si es con 10, mejor que con 20 a nivel de coste, ¿vale? Recordar también lo que era una startup, no lo perdamos de vista, ¿no? Lo definía el profesor Steve Blank, emprendedor, profesor en Stanford, etcétera, ¿vale? Y con todo el desarrollo del Customer Development, toda la metodología de Customer Development es básicamente lo que estamos viendo durante esta serie de webinares, ¿no? Entonces, una startup no me cansaré de decirlo, ¿vale? Una startup es una organización temporal de personas diseñada para buscar un modelo de negocio recurrente y escalable en un espacio de alta incertidumbre. Temporal, recurrente y escalable y con alta incertidumbre. Ah, esa es la diferencia de una empresa, entre una startup y una empresa. Una startup no es una versión pequeña de una gran empresa, no es una empresa que potencialmente pueda crecer mucho, sino que lo que una startup busca mientras que una empresa ejecuta, ¿vale? Entonces, una startup se mueve en un entorno de incertidumbre y se mueve en un entorno de adaptación, ¿vale? Mientras que una empresa, que es donde estamos formados, habituados, donde tenemos experiencia, etcétera, pues se basa en hechos probados y en un plan de negocio ya hecho. Es decir, se basa en un histórico. Hay un histórico, se sabe cómo se gana dinero, se sabe cuáles son los clientes, se conoce cuál es la mejor forma de proceder, se conoce igualmente qué es lo que ocurre cuando hacemos A, ocurrir a B, ocurrir a C, ocurrir a D, pues tenemos ese conocimiento y estamos formados para optimizar, ¿vale? Es absolutamente un modelo predictivo, ¿no? Es decir, si hago A, ocurrirá como decía B, ¿no? ¿Vale? Mientras que cuando estamos hablando de una startup es un modelo adaptativo, es un modelo en el que, bueno, pues
nos tenemos que adaptar, ¿no? Es decir, tenemos que tener esa cintura y esa agilidad y esa movilidad para ir adaptándonos al escenario, ¿no? Y entonces, bueno, pues reflexionaba sobre, yo creo que todos hemos oído hablar de o hemos estudiado al amigo Charles Darwin, ¿vale? Que nos indicaba que no sobrevive la especie más fuerte ni la más inteligente, sino la que más, la que responde mejor al cambio, ¿no? Si pensamos, inclusive, ¿no? En las grandes empresas, en las empresas que están en los índices bursátiles más importantes del mundo y pensamos en las empresas que hay actualmente y las empresas que había hace 30 años, os aseguro que no se parecen en nada, ¿vale? Entonces, que veamos empresas, las empresas, y de hecho ese ciclo de cambio, hay estudios en los que cada vez se va cortando más. Es decir, una empresa que estaba en el Standard & Poor's, por ejemplo, 500, hace 50 años o hace 70 años, y una empresa, digamos, lo estoy explicando, una empresa que estaba en el S&P 500, y que, bueno, pues estaba siendo top, ¿no? Siendo top 10 dentro de ese índice, pues tenía un periodo de permanencia dentro de ese top 10 mucho más longevo a los ciclos que se van reduciendo progresivamente. Quiero decir con esto que aunque veamos ahora mismo eh, tan lejos a Amazon, veamos tan lejos a Google, veamos tan lejos pues posiblemente también a Facebook o a Meta, a Microsoft, etcétera. Me estoy centrando fundamentalmente en tecnológicas. Am, Esto cambiará, ¿vale? Nosotros veremos, será en unos 15, 20 años, pero veremos otras empresas que desbancarán a estas. Posiblemente no en todos los casos, pero no pensemos que es un status quo que es perenne, permanente, etcétera, y que es inmodificable, sino todo lo contrario. Es decir, estamos en tiempos en los que esa velocidad es cada vez mayor, ¿no? Y entonces eso al final responde al cambio, ¿no? Por ejemplo, ahora empieza a estar muy de moda pues la Web3, ¿no? Se empieza a escuchar mucho más acerca de la Web3 o hay mucho más eh, es mucho más común, empieza a ser mainstream, pues todo el mundo blockchain, cripto, etcétera, ¿no? Bueno, pues eso hace 3 años estaba totalmente lejos de ser así, ¿no? Con lo cual no nos damos cuenta, pero la velocidad es absolutamente brutal, ¿no? Entonces, todo este cambio, toda esta velocidad, toda esta adaptabilidad, ¿cómo lo hemos aprendido? Pues lo hemos aprendido, lo estuvimos viendo con muchas empresas, ¿no? Con Android, WhatsApp, Spotify, Uber, Zipcar, etcétera, ¿vale? Eh, ellos no inventaron nada nuevo, es decir, ni Netflix ha inventado algo nuevo, ¿vale? Ha desarrollado un proceso de streaming, etcétera, etcétera, pero al final el producto que estás consumiendo no deja de ser una película, una serie y demás. Es cierto que con mucho azúcar porque lo han producido, etc, etc, pero Uber tampoco ha inventado nada, Spotify tampoco ha inventado nada como tal, etc, ¿no? Entonces, no inventaron nada nuevo, pero encontraron un modelo de negocio, ¿vale? Pero encontraron un modelo de negocio y esto lo hicieron con la metodología de Lean Startup, ¿vale? También lo comentábamos, es decir, tu producto no es tu producto es tu modelo de negocio y por eso hemos profundizado y profundizaremos todavía un poquito más respecto al modelo de negocio. Y todo esto es el método científico, no estamos inventando nada, ¿vale? No estamos aquí hablando de locuras o de teorías paranormales, sino todo lo contrario. Es decir, estamos hablando del método científico que lleva siglos de uso y de validación, ¿vale? Desde un punto de vista arrancando desde la observación pasamos a obtener información, formulamos hipótesis, experimentamos y de esa experimentación sacamos unas conclusiones. Eso no es otra cosa que la metodología Lean Startup, ¿vale? En la que partimos de una idea, con esa idea construimos un producto o servicio, con ese producto o servicio medimos la respuesta de los clientes, aprendemos y decidimos si perseveramos en la idea o si la ajustamos, pivotamos y volvemos a empezar el ciclo, ¿vale? De una manera muy ágil y de una manera muy rápida, ¿vale? Vale, hablábamos también de qué es un modelo de negocio, ¿vale? Esto lo definía el profesor Alex Osterwalder
¿vale? Que desarrolló la metodología del Business Model Canvas y él hablaba como una organización que crea, entrega y captura valor para sus clientes. Muy importante la parte, el foco en valor y no en otros elementos. Y hablábamos también de Lean Startup, ¿vale? Que era el señor Eric Rice, alumno de Steve Blank, que desarrolla el marco metodológico de Lean Startup, ¿vale? Entonces, Lean Startup, desde un punto de vista formal, recordad, es la manera de abordar el lanzamiento de un producto o un negocio basado en el aprendizaje validado, la experimentación científica y la interacción constante con clientes. ¿Vale? Producto o negocio, aprendizaje validado, experimentación científica y la iteración. ¿Cómo funciona Lean Startup? Pues Lean Startup lo que hizo Eric Rice es, como sucede en otros muchos desarrollos, es poner en común diferentes partes que hasta el momento estaban inconexas o que no había una conexión directa de trabajo. Pone el modelo de negocio de Alex Osterwalder, pone el Customer Development de Steve Blank con todos sus elementos de definición de startup, etcétera, y le añade una filosofía ágil, ¿vale? Una filosofía de desarrollo de producto ágil, ¿vale? Con lo cual tenemos tres elementos como pilares del Lean Startup: el diseño del modelo de negocio, el desarrollo de cliente y todo ello, digamos, rodeado de una filosofía de desarrollo ágil. Cuando hablamos del diseño del modelo de negocio, hablamos de todo lo que estuvimos viendo, de Business Model Canvas, de diferentes patrones, modelos de negocio. Cuando hablamos del desarrollo de cliente, estamos hablando del Customer Development, del encaje producto-solución y del encaje problema-solución, perdón, y del encaje producto-mercado, ¿vale? Y cuando hablamos del desarrollo ágil, insisto, es todo aquello que, digamos, envuelve a la manera de trabajar en cuanto a velocidad, tiempos, filosofía, etc., etc., ¿vale? Y lo que buscamos simplemente es tener seguridad de que estamos construyendo algo que realmente la gente quiere, ¿vale? Me encanta esta frase de Ash Maurya: la vida es demasiado corta para construir algo que nadie quiere, ¿vale? Y buscamos siempre, eh, y esto es contradictorio, ¿no? Es contradictorio de alguna manera con nuestra forma habitual de actuar o con nuestra forma habitual de pensar. Buscamos fallar rápido y fallar barato. Entonces, normalmente buscamos el éxito. De hecho, normalmente en muchas ocasiones solo queremos ver la parte positiva. Tenemos un sesgo cognitivo en ese sentido. Pero lo que buscamos en este sentido es enterarnos que no es esa la manera que queremos de hacer dinero, no es esa la manera que queremos, en la que el mundo nos permite desarrollar nuestro negocio. El mundo es así, no lo podemos cambiar como tal, pero nosotros sí que podemos cambiar, nosotros sí que podemos adaptarnos, y cuanto antes sepamos que ese realmente no es el camino y que tenemos que realizar ajustes, pues tanto mejor, ¿no? Entonces, será mejor saber que nos hemos equivocado hoy, esta mañana, en 5 minutos, que no saberlo dentro de 3 años con tiempo e inversión ya realizada, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, teniendo este foco, partimos del diseño del modelo de negocio, ¿vale? Estuvimos viendo el Business Model Canvas, ahora lo revisaremos un poquito más con todas las diferentes bloques o segmentos existentes en el mismo, ¿vale? Disculpadme un segundo. Perdón. Eh, Teníamos el Business Model Canvas, como decía, ¿vale? Tenemos el desarrollo de negocio, que insisto, se compone de 4 etapas, de 4 pasos, como lo definía el profesor Steve Blank, de 4 pasos para la epifanía, ¿vale? El descubrimiento del cliente, el encaje problema-solución. En la parte de descubrimiento del cliente es donde estamos desarrollando la gran mayoría del ciclo, donde estamos poniendo el foco principal, ¿vale? Porque es la etapa clave. Es decir, si no tenemos un buen encaje problema-solución, el resto de elementos tienen bastante más, el resto de elementos no van a ocurrir, el resto de partes del proceso obviamente no van a ocurrir, con lo cual es fundamental solidificar esto, ¿no? Entonces, por límites, digamos, en cuanto a restricción, vamos a ver hoy pinceladas o elementos en cuanto a, hoy en esta sesión, en la siguiente y demás, en cuanto a la validación, ¿vale? Pero el foco es fundamental tenerlo en los cimientos, ¿no? En ese encaje problema-solución. De ahí, pues trabajamos con un MVP,
¿vale? Y luego trabajamos la parte de validación del cliente, ¿no? Con el encaje producto-mercado, con un modelo de negocio, etcétera, ¿no? Hay cosas que estamos viendo que da la impresión de que están hechas, de que se tienen que trabajar en paralelo, y así es, en definitiva, ¿vale? Se tienen que trabajar en paralelo y se tienen que, y realmente se van retroalimentando con cosas que al final tenemos como un circo de 3 pistas, ¿no? Pero fundamentalmente tenemos que ir paso por paso, ¿no? Y con ese pivotaje que insistimos dentro de este proceso. Una vez que tenemos eso, pues ya empezamos a elementos que no vamos a tocar como tal aquí, que están mucho más cercanos de alguna manera a lo que estamos habituados en una empresa o en una empresa de un elevado crecimiento, ¿vale? Como la ejecución, la escalabilidad, ¿vale? Tanto de la ejecución como de la organización, ¿vale? Bueno, por la parte del desarrollo de cliente, pues insisto, tenemos una parte del Customer Discovery, que es el foco principal, el encaje problema-solución, que realmente tiene un problema que le preocupa al cliente, resuelve la solución al problema del cliente, y luego tenemos que ver una validación del cliente, que tiene un enfoque en el producto, en el canal, en el modelo de ingresos, en la búsqueda de los early adopters, nuestros primeros clientes, en el encaje como tal, producto-mercado, ¿vale? Y luego ya, pues todo el proceso de escalabilidad y de creación de la compañía tal y como estuvimos viendo, ¿vale? Vale. Al final, vuelvo a lo mismo, o sea, siempre nos estamos enfrentando a una situación cíclica, ¿vale? Y el ciclo es perenne en todo el desarrollo de la startup, hasta que realmente la startup deja de ser una startup y tenemos ya la suficiente información en la que pasamos a ser una empresa. Y por eso las grandes empresas muchas veces buscan emprendedurismo interno, ¿no? Para ser mucho más ágiles y para poder realizar estos procesos. Vuelvo a lo mismo, ideas, de esas ideas hipótesis, de esas hipótesis se construye un MVP, de ese producto del MVP se testea, se realizan unas mediciones, con esas mediciones se obtienen unos datos, ¿vale? O con esos datos se obtiene una información, mejor dicho, y a partir de ahí se obtienen unos aprendizajes, se pivota o se persevera, se persiste en la idea, ¿vale? Estuvimos también viendo las 14 reglas del manifiesto de desarrollo de cliente, ¿vale? Y las implicaciones, sobre todo, obviamente desde el punto de vista de la exigencia de que todos los miembros del equipo estén alineados en esa dirección, pero sobre todo con un cambio de chip brutal entre la filosofía tradicional, ¿vale? Y el mundo Lean Startup. Hay cosas que de alguna manera, o hay procesos que de alguna manera nos parecen contradictorios con nuestra forma de actuar, ¿no? Bueno, pues tenemos que cambiar esa filosofía y tenemos que asegurarnos que esa filosofía se mantiene dentro de nuestro equipo, dentro de nuestra organización, ¿vale? Hablamos también del tamaño de mercado, del TAM, SAM y SOM, ¿vale? Entonces, bueno, al final lo que siempre digo, es decir, cuando tenemos una idea, al final el ratio de éxito va a ser el mismo si es una idea grande o si es una idea pequeña, ¿vale? Podemos errar en una grande o podemos errar en una pequeña y normalmente los porcentajes de éxito o de fracaso son muy similares. Entonces, si vamos a un tamaño de mercado pequeño, pues dentro de ese porcentaje el premio va a ser mucho menor, ¿no? Con lo cual, pues es interesante entenderlo y saber que efectivamente estamos trabajando en un mercado con el suficiente volumen, ¿no? Para nosotros. Hablamos del TAM, que es el mercado total posible de nuestro universo, ¿vale? Hablábamos también del SAM, que es el mercado disponible con nuestro canal de ventas, es decir, el mercado disponible al que podemos llegar, no dentro del universo en total, es decir, el SAM estaríamos pensando en un nivel internacional, por ejemplo, y el SAM estaríamos valorando dentro de nuestro canal de ventas, en ventas, por ejemplo, online, ¿no? Estamos centrados en Europa o estamos centrados en España, donde fuera, ¿vale? Y el SOM es una valoración con más de abajo arriba, es decir, bueno, pues hasta dónde puedo ser capaz de llegar, ¿no? Con los recursos que tengo, hasta dónde puedo ser capaz de conseguir en cuanto a cuota de mercado, ¿no? ¿Vale? Hablábamos también de tipos de mercado. Hablamos de mercado
nuevo, hablábamos de mercados existentes, hablábamos de mercado resegmentados y hablábamos de mercado clon. Y que es importante entender cuál es el tipo de mercado en el que estás. Es una elección que va a determinar muchísimas cosas, ¿vale? Todo esto determina el tamaño de mercado, ahora profundizaremos, recordaremos un poquito sobre esto. Todo esto determina el tamaño de mercado, el coste de captación de cliente, el modo en el que lanzamos, si hay o no hay competencia, o cómo nos posicionamos nosotros mismos con respecto a la misma, cuál es el posicionamiento de la empresa, cuál es el modelo de ventas, cuáles son los márgenes, cuál es el ciclo de venta, cuáles son las finanzas, cuál es el payback, cómo son los clientes y cuál es el tipo de adaptación, ¿vale? Pues todo eso está determinado por el tipo de mercado, ¿vale? Si estamos en un mercado existente, ya existen productos similares, conocemos a los clientes, pues arrancamos sin marca, sin canal, sin ventas, ¿vale? La competencia ya tiene, hay muchos competidores. Debemos competir vía diferenciación, ofreciendo algo nuevo, ofreciendo algo que realmente la competencia no esté ofreciendo, ¿no? No está ofertando. Si hablamos de un mercado nuevo, hablamos de un mercado en el que eres el primero en llegar al mercado, ¿no? No hay competidores, ¿vale? Es un producto nuevo y revolucionario. Y comentábamos también los riesgos que hay, ¿no? Hablábamos de las flechas en la espalda, es decir, pues el hecho de que al final hay que llegar en el momento adecuado. Hay muchas veces que el tiempo, hay empresas que han arrancado, hablábamos de los MP3 y de Río, pero pues incluso siguiendo un ejemplo similar a Apple y demás, o centrado en Apple, bueno, pues tablets como tal ha habido durante mucho tiempo, ¿no? Y, o sea, ya había formatos más toscos, ¿vale? Que duda cabe, pero esa filosofía ya existía, habían diferentes conceptos que estaban en el mercado y que no habían tenido una penetración tan brutal como la que ha tenido el iPad y la que ha tenido hasta el momento bueno, pues es un momento del timing, ¿no? Muchas veces hay que llegar en el momento adecuado y cuando el cliente consigue entenderlo y cuando la tecnología está madura, ¿no? Para hacer pues lo que se pretende o lo que se pretendía hacer con las tablets, ¿no? También podemos hablar del mercado resegmentado, ¿no? Podemos decir que estamos en el mercado resegmentado, que es mejorar algo que ya existe, pero solo para un grupo de clientes. Nos vamos a un nicho, ¿no? Entonces, nos vamos a un nicho, ya entendemos, ya conocemos algo de los clientes, el mercado ya existe y bueno, pues depende cómo resegmentemos, pues nos iremos a un mercado en el que, especialmente si resegmentamos bien, habrá poca competencia, ¿no? Y hablábamos de las low cost como un mercado resegmentado, pues realmente muy bien hecho, ¿no? Porque al final el mercado low cost actualmente es casi más, de hecho es más, perdón, que el mercado tradicional, ¿vale? Entonces es más grande, perdón. Bueno, pues es algo en el que se hizo una muy buena resegmentación en el que había mucho mercado que no consideraba viajar por avión y que realmente pues ahora sí que lo considera, ¿no? ¿Vale? Y hablábamos también del mercado clon, que es la adaptación de traer de otro país o de otra idea o traer de otro país o adaptar una idea a otro mercado, ¿no? Pues nos traemos un producto, un mercado, un servicio, nos traemos un producto o servicio de mercado A, nos lo traemos al mercado B, ¿no? Pues tenemos que adaptarlo, tenemos que gestionarlo y demás, y ya sabemos que ya hay un aprendizaje en ese sentido, con lo cual al final es ajuste, ¿no? Y hablábamos también pues de que a veces está relacionado con determinados elementos, ¿no? ¿Vale? Hablamos del diseño del modelo de negocio, hablábamos también de que, como comentaba antes, que tu producto no es tu producto, es tu modelo de negocio que tiene que funcionar, la importancia del modelo de negocio y la importancia de ese todo, ¿no? De ese todo, de esa coherencia, de esa consistencia que se tiene que tener durante todo el proceso, ¿vale? Os pedía también la definición en 3 líneas, ¿vale? La semana pasada os pedía, hablaba inclusive de definir en 3 líneas vuestra idea de negocio. Estuvimos hablando del business model Canvas en profundidad. Un segundo.
mal día para estar con alergia. Hablábamos también del Business Model Canvas, ¿vale? Nos centramos este era un ejemplo con Nespresso que comentábamos, tenemos la propuesta de valor, recordad por favor los diferentes bloques, la propuesta de valor, pues en este caso era café de calidad, ¿vale? Café de calidad que, bueno, pues a nivel de clientes pues lo podían disfrutar en la comodidad de su hogar o en la comodidad o en su oficina, ya comodidad y demás no sé, ¿vale? Con una relación con un cliente, con una relación con el cliente gracias al Nespresso Club, ¿vale? Al club de Nespresso, con diferentes canales de distribución, en este caso con canales propios, teléfono, web, tiendas, etcétera, ¿vale? Con ingresos mayores, es decir, hablábamos de un negocio en el que se obtenían los ingresos por la parte de las cápsulas, sino por la parte de las máquinas. Hablábamos como socios socios clave, los fabricantes de cafeteras. Hablábamos de recursos clave a nivel de marketing, fabricación y transporte y distribución, etcétera, etcétera, ¿vale? Y el coste en esos elementos. Vale, en definitiva, aquí lo que estamos hablando es quién es nuestro cliente, entendemos quién es nuestro cliente, cómo vamos a captar al cliente, entendemos también en este proceso qué es nuestra propuesta de valor, ¿vale? Entendemos cómo, ¿vale? Las actividades y los recursos, ¿cómo lo vamos a hacer? Acordaos siempre, la parte derecha es front, ¿vale? La parte derecha es la parte que vemos y la parte de izquierda es, bueno, pues lo que pasa entre bambalinas, más allá del escenario, ¿vale? Y el cuánto, es decir, al final es decir, ¿cómo hago el qué? Lo que nos permite el Business Model Canvas es cómo hago el qué que entrego al quién y cuánto es el resultado, ¿vale? Entonces, en una hoja tenéis descrito vuestro modelo de negocio. Aprovecho para pedir disculpas a Carlos, porque si quieres, Carlos, me lo puedes volver a reenviar, porque me envió el Business Model Canvas, hicimos unos cambios en el servidor, en el correo, con lo cual, para hacerlo corto, se perdió el email y no le he podido dar feedback, lo lamento. ¿Vale? Si me lo quieres volver a enviar, lo trabajo y lo doy feedback, que no ha sido a mala leche, ¿vale? Y tampoco te he podido responder porque no tenía el email, porque me lo han reseteado, ¿vale? Con un cambio de proveedor y tal. Bueno, eso, perdón. Hablamos también del análisis Pestel, ¿vale? Hablábamos de la importancia de entender el foco desde un punto de vista macro, ¿vale? Político, económico, social, tecnológico, ecológico y legal, de tener toda esa visión. Hablábamos de las 5 fuerzas de Porter, entender dentro de la industria cuál era la situación, el poder de negociación de los proveedores, los nuevos competidores, los productos o servicios sustitutivos y el poder de negociación de los compradores y la rivalidad existente en la industria, es decir, entender cuáles son las diferentes fuerzas y cuál es el impacto que tiene cada una de ellas y sacar un corolario de todo esto, es decir, sacar unas consecuencias de todo eso y una estrategia de cómo tengo que trabajar, ¿no? O sea, cómo puedo reducir, por ejemplo, cómo puedo minimizar la fuerza de los compradores. Pues tengo que tocar esta palanca para minimizar la fuerza de los compradores o puedo elevar la barrera de entrada para los nuevos competidores, etcétera, etcétera, ¿no? Esto nos da una visión, si el Pestel nos da una visión a nivel macro de dónde estamos jugando la partida, Porter ya reduce, digamos, el foco, reduce el scope y lo hace dentro del sector, ¿no? En el que estamos trabajando. Y luego ya pues bajaríamos un poquito más de nivel y lo haríamos al DAFO, ¿vale? Lo haríamos al DAFO con las debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades dentro de la casa. Por último, también estuvimos viendo, lo dejamos aquí, acerca de la viabilidad financiera de la empresa. Con este Business Model Canvas, ¿vale? Podíamos remarcar cuáles eran los diferentes costes que íbamos a tener en todo este proceso y establecer grosso modo,
un presupuesto inicial para entender cuál sería la viabilidad financiera, cuáles serían los ingresos y cuáles serían los costes estimados a ojo de buen cubero una vez que alcanzáramos una cierta velocidad de crucero. No en el principio, pero sí cuando la empresa va evolucionando a una cierta velocidad. Si vemos en ese momento que la empresa no es capaz de generar recursos de manera suficiente, pues no va a tener sentido, ¿vale? Es decir, pues habremos aprendido que efectivamente así no es como podemos hacer dinero, así no es como tenemos que definir nuestra empresa, nuestro modelo de negocio, ¿vale? Bueno, nos vamos a seguir con el Customer Discovery, ¿vale? Con el desarrollo de cliente, poniendo foco en el Customer Discovery. Y repito un poquito las bases, ¿no? En primer lugar, tenemos que entender, vamos a profundizar hoy entendiendo las hipótesis de nuestro modelo de negocio, ¿vale? Necesitamos entender, ahora lo veremos, pero para que nos quede clara la estructura mental de cuál va a ser el proceso. En primer lugar, lo que comentaba, entender las hipótesis de nuestro modelo de negocio. En segundo lugar, profundizar una vez que tenemos que esas hipótesis las hemos trabajado, las hemos revisado, vamos a profundizar en el problema del cliente, ¿vale? Vamos a testarlo, ¿vale? Vamos a ver si el problema del cliente es realmente importante y hasta dónde llega ese problema, esa necesidad o ese deseo del cliente. Posteriormente, necesitamos validar si la solución resuelve el problema del cliente, ¿vale? Necesitamos prototipar, necesitamos testar el producto, necesitamos obtener un feedback con respecto a ese problema del cliente. Y como cuarto y último paso, necesitamos pivotar o iterar desde ese aprendizaje, ¿vale? Es decir, realizamos unas hipótesis, de esas hipótesis profundizamos testamos el problema del cliente, validamos o testamos la solución, realizamos un prototipado y obtenemos un aprendizaje, ¿vale? Entonces, esto es, como comentaba al principio, es absolutamente el método científico. Estamos hablando de hipótesis, experimentos, lecciones y aprendizaje. Entonces, lo primero de todo es empezar a saber, a formular hipótesis, ¿vale? Perdón. Vale. Vale. Bueno, esto es básicamente lo que acabo de comentar, ¿vale? Arrancamos tenemos un foco en el desarrollo de cliente en el que podéis ver, ¿no? Toda esta gestión dentro del Customer Discovery, dentro del Customer Development, de hipótesis, diseño de experimentos, testeo y aprendizajes. Y a la vez, una vez que pasemos todos esos ciclos, acabaremos validando todo nuestro modelo de negocio, ¿vale? Un segundo. Vale, entonces, ¿cómo desarrollamos esas hipótesis? ¿Vale? Pues esas hipótesis las desarrollamos teniendo en cuenta que el principal problema que tiene un emprendedor es que tiene mucha incertidumbre. ¿Vale? Es decir, el proceso por el que pasa es que tiene que reducir el nivel de incertidumbre que tiene. Tiene que pasar de incertidumbre a certezas. Y ese es el principal problema que tiene. Con lo cual, eso es lo que tenemos que aclarar en primer lugar. El Business Model Canvas lo que nos sirve es para trasladar todas esas incertidumbres, todas esas dudas, todos esos elementos en los que tenemos que mejorar o que optimizar remarcando en cada uno de los bloques hipótesis. Tenemos que generar hipótesis en cada uno de los bloques, ¿vale? Entonces, tener siempre en cuenta como foco también principal que cuando estamos desarrollando, o sea, en la grandísima mayoría de las empresas, el riesgo no está en el producto, en el servicio, ¿vale? El producto de servicio es ok, el producto de servicio funciona,
no es un problema como tal. El problema principal está en la obtención de clientes. Bueno, sí, si estáis desarrollando una vacuna, pues ahí el producto o servicio, pues en este caso el producto, pues puede no funcionar. Pero la grandísima mayoría de ocasiones lo que ocurre no está relacionado con el producto o servicio, está relacionado con la captación o con la obtención de clientes. El riesgo está en si conseguimos o no conseguimos clientes. ¿Vale? Entonces, necesitamos eh, eh, identificar esas hipótesis. Perdóname un segundo. El riesgo está el proceso está en primer lugar en identificar esas hipótesis, formular o enunciar las mismas, es decir, escribir todas y cada una de ellas, priorizarlas, probarlas, medir y aprender, ¿vale? A partir de ese aprendizaje, corregiremos o pivotaremos, ¿vale? Entonces, tendremos que ir yendo bloque por bloque, entendiendo cuál es la situación de cada una de las hipótesis que vamos marcando, ¿vale? Y ir validándolas, insisto, bloque por bloque. Entonces, ¿cómo definimos esas hipótesis? ¿Vale? Hoy se nota que estoy en casa, que tengo aquí a los gatos. Vale. Y es quien me estaba dando la tabarra. Y estaba yo un poco descentrado de más. A ver, entonces, por una parte, ¿no? Tenemos las hipótesis generales. ¿Cómo lo tenemos que definir, ¿no? Entonces, las hipótesis son temporales, es algo que tenemos que ir descubriendo y son fundamentos sobre los que se basa nuestro modelo de negocio. Son elementos, insisto, lo que tenemos que validar, ¿vale? Entonces, tenemos que ir definiendo o trabajando sobre ellas. Por ejemplo, creo que mi cliente, pues, tiene una necesidad o un problema en, ¿vale? Necesitamos, sobre todo para que se entienda esto, explicitarlas, ¿vale? Necesitamos explicitarlas, necesitamos identificarlas. Muchas veces lo que tenemos es un riesgo en el que eh, no lo ponemos negro sobre el blanco, ¿no? Muchas veces hago la broma en el que es como muchos emprendedores que lo tienen todo aquí, ¿no? Entonces les digo, lo necesitas imprimir, ¿no? Entonces, dándole al botón e imprimiendo, pues al final tangibilizas las cosas y también las tangibilizas de una forma y manera en la que es mucho más, lo puedes chequear de una manera mucho más exigente, ¿no? Es decir, no te haces trampas a ti mismo, no haces trampas al solitario. Entonces, bueno, identificarlas, ¿no? Desde un punto de vista general, como decía, desde un punto de vista general a nivel del modelo de negocio, bueno, pues podemos indicar lo que decía, ¿no? Creo que mi cliente tiene una necesidad, un problema en, bueno, lo tenemos que concretar. Creo que estas necesidades o problemas pueden ser resueltas con, pues de la misma manera lo podemos concretar. Disculpame un segundito. ¿Vale? Creo que estas necesidades o problemas pueden ser resueltas con, bueno, es otra hipótesis que tenemos. Lo importante en todo este proceso es que os hagáis preguntas. Las preguntas son las que realmente os van a llevar las que realmente llevan al cambio, ¿vale? Hay mucha información, podéis buscar mucha información en internet sobre lo que se llaman también preguntas poderosas, ¿no? Preguntas en las que realmente están muy bien enfocadas y que tienen pues la capacidad de realmente darnos respuestas igualmente poderosas. Si no sabemos preguntar, difícilmente vamos a ser capaces de obtener insights, de obtener aprendizajes sobre ese proceso. Y son los elementos claves en los que queremos validar. Por lo tanto, esta parte de hipótesis, que puede resultar un poquito farragosa, y es clave para realizar todo ese desarrollo, ¿no? Y que no nos hagamos, como decía, trampas al solitario, sino que lo tengamos efectivamente bien consolidado, ¿no? ¿Vale? Otra hipótesis general. Creo que quien tiene este problema o esta necesidad es o será, ¿no? Creo que mi cliente es o será, de alguna manera, ¿no? Pues estoy ya centrando
en mi target o en mi valle persona. Creo que el tamaño de mi mercado es, ¿vale? Todo esto son hipótesis, todo esto que estoy planteando son hipótesis que necesitamos validar, que necesitamos confirmar si estoy en lo cierto o si estoy equivocado, ¿vale? Creo que mi cliente utilizará mi producto o usará mi servicio porque, ¿vale? Si veis, aquí estamos construyendo desde el minuto 1 o desde la primera pregunta como ejemplo, estos son ejemplos, ¿vale? Pero que son realmente muy trasladables y muy aplicables. Estamos hablando de cuál es el problema, estamos hablando de elementos relacionados con la solución, estamos hablando del target, estamos hablando del tamaño de mercado, estamos hablando de la propuesta de valor, ¿vale? Creo que mi cliente además aprecia estos beneficios, ¿no? Pues otros elementos no relacionados con el core de la propuesta de valor. Creo que mi cliente elegirá mi producto frente a productos sustitutivos por posiblemente tener en cuenta que cada una de estas hipótesis se tiene que validar. Tenemos que hacer experimentos para validar que efectivamente nuestro producto va a ser elegido frente a productos sustitutivos por diferentes elementos. Si esto no es así, tendremos que hacer modificaciones en nuestro producto, ¿vale? Para evitar que los productos sustitutivos tengan la capacidad de quitarnos ese mercado, ¿vale? Creo que conseguiré la mayor parte de mis clientes a través de cómo voy a tener clientes, cuál va a ser mi canal de venta o mi canal de distribución. Creo que mi principal fuente de ingresos será cómo voy a monetizar, cómo voy a tener ingresos. Creo que también obtendré ingresos mediante ingresos secundarios, ¿vale? Creo que mi principal competidor en el mercado será, bueno, entender, hay veces, esta pregunta puede ser, o esta hipótesis, mejor dicho, puede ser en ocasiones como muy obvia, pero también en ocasiones es un poco tricky, es un poco engañosa, en el sentido en el que no es lo mismo la percepción que tenemos nosotros mismos de nuestro producto, valga la redundancia, o de nuestra propuesta de valor, que la que pueda tener el mercado. Con lo cual, posiblemente el mercado nos perciba de una manera diferente a la que nosotros nos percibimos o a la que nosotros realmente somos, ¿no? De una u otra manera, y hay que tratar de trasladar esa propuesta de valor. Con lo cual, esa tiene un elemento diferencial en ese sentido, ¿no? Creo que si fallo el cliente nunca me elegiría. Mi mayor riesgo en el producto o servicio es, ¿vale? Es decir, bueno, pues entender cuál va a ser el loser, ¿no? Dentro de una propuesta de valor tenemos winners, tenemos elementos que realmente nos diferencian, tenemos qualifiers, tenemos cosas que el cliente las exige como tal y tenemos losers, cosas en las que no podemos fallar bajo ningún concepto, ¿no? Pues si estamos hablando de un restaurante Michelin de 3 estrellas, pues el aseo debe ser impoluto, ¿no? Si vamos al baño y está sucio, no vamos a volver, ¿vale? O sea, vamos a trasladar eso a una falta de limpieza general del restaurante y, por supuesto, no vamos a volver, ¿vale? En otro tipo de restaurante pues podemos ser mucho más benevolentes, pero aquí no. Creo que lo resolveré. ¿De qué manera voy a resolver el problema, ese elemento de fallo? Otros supuestos de negocio que no conozco, ¿vale? Creo que el que utilizará mi servicio será quién va a ser nuestro usuario, ¿vale? Creo que mi usuario trabajará mi producto o servicio. Bueno, pues aquí podemos introducir muchos elementos a nivel de Customer Journey, de la vida del cliente, es decir, pues utilizará el producto o servicio en casa, lo utilizará en qué momento del día, en qué momento del mes, en qué situación, etcétera, ¿no? Muchas veces tener en cuenta que siempre tenemos un sesgo cognitivo, ¿vale? Tenemos la impresión de que todo el mundo es como nosotros y realmente nosotros somos como nosotros o tú eres como tú y poco más, ¿no? Entonces, bueno, hay cosas que sí que es cierto que son muy extrapolables o muy extrapolables, pero en muchas ocasiones consideramos que la percepción que el mercado general tiene de un producto, de un servicio, va a ser igual que la que nosotros tenemos y eso para nada es verdad, ¿vale?
creo que cuando usa mi producto o servicio se resuelve pues, un determinado problema. Creo que para mi usuario las características del producto o servicio más relevantes son pues las características que realmente nos diferencian, ¿no? O que consideremos, mejor dicho, que el cliente las va a ver como diferenciadoras. Creo que mi usuario desea utilizar mi producto, creo que para que mi usuario desee utilizar mi producto o servicio deberá ser, pues deberá tener este look and feel, deberá tener esta calidad, deberá tener esta durabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, insisto, aquí hay 19 hipótesis, hay muchísimas más. Estos son ejemplos para que se entiendan cómo se plantean las hipótesis, de qué manera se deberían hacer y son hipótesis desde un punto de vista, insisto, transversal, ¿vale? O desde un punto de vista general. Aquí hay muchas hipótesis que pueden ser trasladadas a muchas startups, ¿vale? Pero bueno, pues os las dejo, os las comento para que bueno, pues las trasladéis en vuestro caso particular y demás en la medida en la que lo creáis oportuno, ¿no? Entonces, al final es el resumen de todas estas hipótesis generales es creemos que haciendo esto, construyendo esta funcionalidad, creando esta experiencia para determinados usuarios o clientes, conseguiremos unos resultados de negocio, unos KPIs y sabremos que es verdad cuando veamos este feedback de clientes, esta métrica cuantitativa, este insight. Vale, fundamental lo último que indico, es decir, nosotros estamos validando hipótesis, o sea, nosotros estamos generando hipótesis, ¿vale? Insisto, creemos que para este mercado vamos a conseguir esto y sabremos que es verdad, necesitamos tomar una decisión en el momento en el que generamos la hipótesis de que cuando validemos esa hipótesis, cuál va a ser el criterio que aplicaremos para validar o no validar esa hipótesis. Es decir, creemos que hay, pues no sé, un mercado determinado para mi producto, ¿no? Pues tenemos que, o hay una demanda de este volumen para mi producto. Pues cuando nosotros estemos hablando con esos usuarios, con esos clientes potenciales, veremos cómo obtener, cómo validar estas hipótesis mediante investigación social, mediante entrevistas y demás, necesitamos tendremos un feedback. Y de ese feedback necesitamos tomar una decisión de antemano en el que tenemos que decidir con qué porcentaje, con qué ratios, con qué métrica cuantitativa, fundamentalmente, validaremos esa hipótesis. Es decir, si le preguntamos a 10 personas si están interesados en 10 personas que son usuarios o clientes dentro del segmento de clientes que consideramos, si les interesa nuestro producto o nuestro servicio y la respuesta de ellos es 1, ¿vale? Es decir, uno de ellos dice que le interesa y 9 dicen que no. No estoy diciendo ahora mismo que no sería interesante. No estoy diciendo ahora mismo que no sería interesante. Ciertamente, tiene pinta de que no sería interesante. Depende del ticket, ¿vale? También lo veremos. Pero el punto no es ese. El punto es que de antemano, cuando generamos esa hipótesis, tenemos que definir cuál es la métrica que consideramos que permite validarla. Muchas veces se utiliza como referencia al 40%. Si el 40% dice que ok, o sea, dice confirma la hipótesis, pues consideramos que la hipótesis está validada. Pero no nos hagamos trampas al solitario. No lancemos las hipótesis, testeemos y luego una vez que testeemos, pues en base a mi propio criterio y el hecho de estar enamorado de mi propia idea, también lo estuvimos viendo en las primeras sesiones, validemos algo que realmente no nos está llevando a ningún sitio, porque es mejor errar, es mejor equivocarnos, es mejor saberlo ahora que no saberlo dentro de más tiempo, cuando hayamos invertido más dinero y más recursos. Es así de triste, pero es la realidad. ¿Vale? También podemos desarrollar hipótesis para la propuesta de valor. ¿Vale? Entonces, ejemplos de hipótesis que podemos plantear dentro de la propuesta de valor, pues estarían, creo que la principal necesidad o propuesta de mi cliente es,
¿vale? Aquí, insisto, estamos hablando de la propuesta de valor, no vamos a entrar en todo por motivos de tiempo, pero insisto, nos estamos yendo a hipótesis dentro del Business Model Canvas. Dentro del Business Model Canvas tenemos que desarrollar, vuelvo a lo mismo, diferentes hipótesis y esas hipótesis son las que tenemos que ir validando, ¿vale? Con esa foto inicial general que os he dado, que es adicional, ¿vale? Que es global del modelo de negocio. Pero luego hipótesis por bloque, perdón, tenemos que generar esas hipótesis, ¿no? Por ejemplo, insisto, por la parte de la propuesta de valor, pues creo que la principal necesidad o problema de mi cliente es, bueno, pues las maravillas de la primavera, ¿vale? Creo que la principal necesidad o problema de mi cliente es, creo que además mi cliente tiene estas otras necesidades, problemas, ¿no? Tenemos el ordenar por importancia, tenemos el problema principal y tenemos otra serie de problemas. Como comentábamos también anteriormente, cuanto menos yo recomiendo centraros en un problema principal en lugar de, o en el problema principal en lugar de irnos a revisar los diferentes subproblemas, porque en realidad si no somos capaces de resolver debidamente el problema principal o la necesidad principal, pues va a ser un poco complicado que resolvamos el resto, ¿no? Pero bueno, dicho esto, hay que tener un ojo en ambas partes porque a veces lo que consideramos por nuestro ser cognitivo, de nuevo, que no es un problema para nuestro cliente, realmente lo es, ¿vale? Realmente lo es y se invierte en ese orden de problemas. El problema que no era tan importante pasa a ser importante y viceversa, ¿no? ¿Vale? Creo que mi cliente resuelve actualmente este problema necesidad, pues de esta manera. ¿Cómo resuelve ese problema, ¿no? Los problemas están y los clientes buscan soluciones a sus problemas, ¿no? ¿Vale? Creo que otras barreras pueden ser pues, barreras que nos podamos encontrar en el proceso. Creo que la mayor satisfacción de mi cliente al resolver ese problema, necesidad es, bueno, pues entender cuáles son los gains, ¿no? Con qué disfruta el cliente en este proceso. Creo que otras satisfacciones pueden ser, pues, las satisfacciones secundarias, es decir, igual que tenemos necesidades o tenemos pains principales y secundarios, pues también lo tenemos gains, tenemos satisfacciones principales y secundarias, ¿no? ¿Vale? Creo que los aspectos menos valorados por mis clientes de los productos sustitutivos son, bueno, en qué elementos, lo comentábamos y esto era muy relevante en los mercados resegmentados, ¿no? ¿Qué elementos pues los clientes no utilizan, no valoran, no consideran o están pagando como decía, sin valorar, ¿no? Pues, no quiero que me den el periódico, pues total, no me lo leo, ¿no? En el avión, pues bueno, pues reducimos el coste y se lo trasladamos al cliente, ¿no? ¿Vale? Creo que las 10 funcionalidades principales de mi producto o servicio son, ¿vale? Pues, ¿cuáles son las funcionalidades principales de mi producto o servicio? ¿Cuál es el valor que le dan al cliente? Esto se lo podríamos incluso preguntar al cliente y pedir que lo ordenara, ¿no? Que nos diera, que nos confirmara si esas funcionalidades realmente están bajo su criterio, ¿no? O mejor dicho, le daríamos las funcionalidades y el propio cliente nos las ordenaría, ¿vale? Y obtendríamos un insight, obtendríamos un aprendizaje que confirmaría pues un poco o no el orden que nosotros tenemos, ¿no? Creo que puedo eliminar o reducir las barreras o los pains del cliente, los puedo eliminar de una manera determinada, ¿no? Creo que puedo aumentar la satisfacción, los gains de mi cliente. ¿Cómo puedo potenciar tanto los gains, cómo puedo meter ese potenciómetro y cómo puedo frenar todos los problemas que tiene, ¿no? O sea, cómo puedo acelerar o cómo puedo dimensionar más para que mi cliente perciba más esa reducción de los problemas o ese incremento de la satisfacción, ¿no? O las dos cosas al unísono, ¿no? ¿Cómo le puedo echar más sal? ¿Cómo le puedo echar más azúcar? Si se quiere entender de esta manera. Creo que mi propuesta es diferencial respecto a competidores sustitutivos porque, ¿vale? Como os dais cuenta, todas estas preguntas nos cuesta mucho hacérnoslas, ¿vale? Cuando estamos emprendiendo, porque al final es ponernos a nosotros contra el espejo.
¿vale? O mirarnos al espejo. Entonces, bueno, vuelvo a lo mismo. Por eso decía que era un cambio de chip, porque nos obliga realmente a tener una visión en la que cuanto antes nos demos cuenta de las cosas, pues será mucho mejor, ¿no? Y somos animales en los que tenemos un cierto hábito de hacer pata a seguir, ¿no? De posponer los problemas y de no tomar decisiones. Y bueno, pues va en cierta medida, como decía, contra natura, ¿no? ¿Vale? Creo que mi problema resuelve la principal necesidad, problema de mi propuesta, perdón, resuelve la principal necesidad, problema de mi cliente porque, ¿vale? Creo que la principal necesidad, problema de mi usuario creo que sus principales barreras creo que sus principales satisfacciones creo que las funcionalidades más importantes de mi propuesta anteriormente también hemos hablado de funcionalidades, es decir, esto es una batería de hipótesis, insisto, para coger las que crean convenientes y hacer ese mix, ¿no? Pero que se entienda fundamentalmente el marco, y el marco es bastante exigente, y es exigente y es duro para con nosotros mismos, o es duro para con nuestra idea, con nuestro modelo de negocio, ¿no? Creo que puedo eliminar barreras, creo que puedo aumentar la satisfacción, sí, ¿vale? Y creo que mi propuesta resuelve la principal necesidad o problema de mi usuario ¿vale? Entonces, al final, resumiendo, por la propuesta de valor, estamos hablando que todo esto lleva esta estructura que está embebida dentro de todas y cada una de las hipótesis. Creemos que haciendo esto, construyendo esta funcionalidad, creando esta experiencia, etcétera, etcétera, para un determinado grupo de usuarios, un determinado grupo de clientes. Acordaos que podemos tener diferentes grupos de clientes y diferentes grupos de usuarios. Si tenemos diferentes grupos, si tenemos obviamente diferentes segmentos, tendremos diferentes o podemos tener diferentes hipótesis para cada uno de ellos, ¿vale? Si estamos yendo a diferentes segmentos, si estamos yendo a un B2B y estamos yendo a un B2C a la par dentro de nuestra propuesta, o dentro de nuestro modelo de negocio, deberemos validarlo de manera, digamos, individual, ¿no? O sea, segmento por segmento, que duda cabe, ¿no? Porque estamos hablando de dos propuestas de valor diferentes, ¿no? En este caso. Entonces, creemos que haciendo esto para estos usuarios conseguiremos estos resultados, ¿vale? Estos resultados de negocio, estos KPIs, y sabremos que es verdad, de nuevo, es decir, cómo vamos a validar que lo que creemos para esta gente con estos resultados va a ser verdad o no cuando lo testeemos, ¿vale? Cuando lo validemos. Bueno, pues con este feedback de clientes, ¿vale? Es decir, con elementos cualitativos, hay veces que es complicado medir desde un punto de vista cuantitativo, ¿vale? O desde un punto, si tenemos métricas cuantitativas, o si tenemos un aprendizaje, etcétera, etcétera. Pero siempre, como siempre digo, insisto, desde de antemano, es decir, no a toro pasado y condicionando las respuestas a nuestro propio, a favor nuestra, ¿no? También podemos hablar de las hipótesis, otro ejemplo que pongo, de las hipótesis con respecto al segmento de clientes, ¿vale? La anterior era propuesta de valor. Con respecto al segmento de clientes, podemos hablar de, bueno, yo creo que mi cliente es de una determinada forma, ¿vale? Yo creo que los distintos tipos bueno, de una determinada forma, no, perdón, que se me ha ido. Creo que mi cliente es este perfil, ¿vale? Este segmento de cliente, este buyer persona, ¿vale? Creo que los distintos tipos de cliente que tengo son, bueno, pues los podemos definir, pam, 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 en los diferentes segmentos. Creo que lo principal que tiene que resolver mi cliente es, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Hay elementos que en estas hipótesis que se miran desde diferentes prismas, de diferentes, digamos, lógicas, ¿no? Creo que mi cliente también tiene una necesidad o problema ¿vale? Eh, Creo que mi cliente expresa su necesidad o problema de forma latente, pasiva, activa, visionaria. Hay veces que el cliente, cuando estamos hablando de un producto que es totalmente, o de un servicio que es totalmente, digamos, nuevo, ¿vale?
pues tener la conciencia por la parte del cliente que tiene ese problema, ¿vale? O esa necesidad o la capacidad de tener una solución para esa necesidad, pues a veces es complejo, ¿no? Porque damos muchos hechos por supuesto y es uno de los elementos que en este proceso tenemos que tirar abajo, ¿no? ¿Vale? Creo que actualmente mi cliente soluciona o satisface su necesidad mediante, es decir, cómo soluciona el problema actualmente el cliente. Creo que la importancia que le da mi cliente a la resolución del problema es alta, baja, etcétera. Aquí tenemos un problema si mi cliente le da una importancia baja, y vemos una baja importancia de cliente y ya para colmo tenemos un bajo nivel de mercado, bajo tamaño de mercado, pues estamos seguramente bastante fastidiados, ¿no? O si no, seguramente estamos bastante fastidiados. Creo que para mi cliente es especialmente doloroso, es decir, bueno, cuál va a ser las implicaciones por la parte del cliente, qué le afecta a los problemas que estamos teniendo. Creo que conozco a mi cliente, pues nada, poco, mucho, etcétera. Es decir, qué conocimiento tengo y cuál es el riesgo. Insisto, todos estos procesos están muy relacionados con la reducción de incertidumbre. Meteros en la cabeza la importancia de la incertidumbre. Cuanta más incertidumbre tengo, más riesgo estoy corriendo. Entonces, lo que quiero es tener respuestas lo antes posible, es decir, que esté acertado, que esté equivocado, pero antes posible, no asumir, saber, ¿vale? Creo que me falta por conocer en mi cliente, ¿vale? Creo que el tamaño de mercado es el tamaño de mercado que toque para el segmento de clientes. Creo que el decisor de compra esto es fundamental. Hay muchos negocios que están relacionados o muchos modelos de negocio que están relacionados con el decisor de compra, ¿vale? Con el prescriptor, en definitiva. Yo, por ejemplo, que he estado trabajando en el mundo del juguete, pues el prescriptor tenía 3, 4, 5 años, con lo cual hay que tenerlo muy en cuenta para saber cómo enfocamos la comunicación, a quién nos dirigimos y de alguna manera, bueno, cómo podemos trabajar tanto en la dirección, en este caso, que era de los niños, como de los padres, ¿no? Creo que quien influencia a mi cliente es, bueno, esto cada vez es más importante, ¿vale? Sobre todo desde el punto de vista, o cada vez es más transversal desde el punto de vista de la asistencia de redes sociales y otros elementos de comunicación que anteriormente pues eran mucho más, digámoslo así, reducidos, ¿no? Menos, ah, tenían menos inputs, ¿no? O estaban mucho más relacionados con los miembros cercanos, ¿no? Creo que quien puede sabotear mi propuesta es, bueno, pues entender los problemas que podemos tener con nuestra propuesta. Creo que quien prescribe a mi cliente es, quién es el prescriptor del cliente, ¿vale? Otros aspectos del cliente que no conozco, los jobs to be done, los pains, los gains, etcétera. Luego hablaremos un poquito sobre los jobs to be done. Creo que el cliente que utilizará mi servicio será, bueno, pues quién será nuestro usuario. Creo que un usuario utilizará mi producto o servicio, de nuevo, en casa, en momento, etcétera. ¿Vale? Creo que cuando usa mi producto o servicio se resuelve y creo que para mi usuario las características del producto o servicio más relevantes son, es decir, de nuevo, tenemos una batería de cosas, de cosas, no, hipótesis a elegir y que cada uno se sienta libre de elegir lo que realmente le interese, ¿no? Me quedaba uno. Creo que conozco a mi usuario nada, poco, mucho, ¿no? Entonces, al final, ¿qué es lo que estamos intentando hacer? ¿Vale? ¿O qué es lo que qué es la hipótesis, digamos, global en donde se enmarca todo esto? Pues al final creemos que haciendo esto, construyendo esta funcionalidad, creando esta experiencia para usuarios clientes, ¿vale? Para estos usuarios clientes, de nuevo, conseguiremos unos resultados y sabemos que es verdad cuando nos ocurra esto, ¿vale? Entonces, insisto, hipótesis muy claras con una métrica de validación, ¿vale? Entonces, vale, muy bien, un segundito. Vale, muy bien, pues como decía, genial, Dani, tenemos un montón de hipótesis, ¿vale? Y dices, bueno, tenemos hipótesis ya para parar 20 carros y hemos visto la punta del iceberg, del iceberg, ¿vale? Y cómo lo priorizamos, ¿vale? Tenemos un montón de hipótesis en los diferentes bloques, ¿vale? Y
posiblemente en cada uno de los bloques pues podamos tener pues un número determinado. Habrá algunos, aunque se presenta una batería muy grande, ¿vale? Habrá algunos que tengáis, pues lo normal es, os es muy fácil tener unas 3, ¿vale? Por bloque, no es nada descabellado, ¿vale? Podría haber una o dos en algún caso, pero lo más normal es que haya un mínimo de 3, un mínimo de 3 con suficiente enjundia, con suficiente relevancia, ¿no? ¿Vale? Pero se podría llegar hasta tener, pues, por ejemplo, hasta tener 10 en la propuesta de valor, ¿vale? Entonces, en cada uno de los bloques, ¿vale? Tendremos diferentes hipótesis, ¿no? Por ejemplo, en el de segmento de clientes, pues podemos tener las hipótesis 1, 2 y 3, ¿vale? La propuesta de valor, pues podemos tener la hipótesis 4, 5, 4 y 5, ¿vale? En la relación con los clientes tenemos pues la hipótesis 6, vamos a poner que tenemos una única hipótesis, ¿vale? En el canal, pues tenemos la hipótesis 7 y 8. En los socios clave, pues la hipótesis 9, etcétera, ¿no? Entonces, ¿dónde la pregunta? Imaginamos que tenemos estas 9 hipótesis para no volvernos locos, ¿vale? La pregunta es, ¿por dónde empezamos? Es decir, vale, yo tengo una serie de hipótesis, esas hipótesis las tengo que validar y esa validación de hipótesis me va a dar como resultado unos aprendizajes que me llevarán a pivotar o que me llevarán a perseverar. Pero, ¿por dónde empiezo? Qué hipótesis es la más importante? Las primeras, por eso he remarcado estos bloques, las primeras son las que me tienen que solucionar o las que tienen que tener enfoque dentro del Customer Problem Solution, es decir, del encaje problema-solución. Si no son CPS, si no son Customer Problem Solution, no son relevantes para nosotros en este momento, ¿vale? Es el foco principal, porque si no vamos a conseguir tener encaje producto-servicio, el resto de elementos a nivel de ingresos, por ejemplo, no tiene sentido. Es decir, si mi producto es una castaña, pues da igual que lo venda uno que lo venda 1000. Es una castaña, ¿vale? Entonces, no ese es el objetivo, ¿no? El objetivo es tener un producto que realmente tenga ese encaje a solución, ¿no? Entonces, ¿cómo priorizamos sobre las mismas? ¿Vale? ¿Cómo priorizamos sobre esas hipótesis? Bueno, pues lo que recomiendo es, esto me viene seguramente por la parte de, a mí me encantan las matrices, en el mundo de la consultoría y demás, si no hay una matriz, ¿vale? Y vosotros que sois pues también ingenieros, pues eso, una matriz es pues nuestro salón de estar, ¿no? Entonces, bueno, pues en los dos ejes, ¿vale? Marcamos en el horizontal, ¿vale? La criticidad. Es decir, marcamos de más crítico a menos crítico. Más crítico significa que si no validamos, ¿vale? Si no se valida, se ha de hacer un pivotaje importante. Es decir, tiene un impacto, la criticidad, lo que viene a decir es que tiene un impacto muy relevante en el negocio, ¿vale? Tiene un impacto muy relevante en el modelo de negocio. Si no se confirma, tenemos un problema y serio, ¿vale? Nos obliga a pivotar, ¿vale? Si estamos en el otro extremo, si es poco crítico, bueno, pues posiblemente nos tenga que hacer algunos ajustes de chapa y pintura, pero no unos ajustes de un motor, para que nos entendamos, ¿no? ¿Vale? O nos implicará iterar mínimamente, pero no realizar un pivotaje importante en el modelo de negocio, ¿vale? Y por la otra parte, tendríamos la incertidumbre, ¿vale? En el otro eje marcaríamos la incertidumbre. Si tenemos mucha incertidumbre, más incertidumbre implica que no tengo ni idea, ¿vale? Que desconozco, que estoy perdido respecto porque no tengo conocimiento, ¿vale? Y si tengo poca incertidumbre es que, bueno, pues por histórico, por conocimiento, etcétera, pues creo que mi hipótesis se va a validar, ¿vale? Existe poco, digamos, riesgo de invalidación de esa hipótesis, ¿vale? Entonces, deberíamos o debemos ir marcando las diferentes hipótesis, las vamos colocando en nuestra matriz, ¿vale? Pues la hipótesis número 1, la hipótesis 2, la hipótesis 3,
etcétera, etcétera, ¿vale? Pues en las diferentes partes del cuadrante, ¿no? Pues ya hemos marcado las 9, tenemos 3 en el cuadrante de más incertidumbre, más crítico, 2 y 2 en el resto de cuadrantes, ¿vale? Entonces, la siguiente la pregunta es, ¿por qué cuadrante deberíamos comenzar? ¿Vale? Pues por el cuadrante de más incertidumbre, en este caso yo creo que es obvio, ¿no? El cuadrante de más incertidumbre, más criticidad. Incertidumbre tengamos y más crítica sea la respuesta, es decir, desconozco y si aparte de que desconozco, ¿vale? Tengo poca seguridad sobre esa hipótesis, si no se valida la hipótesis que estoy haciendo, tengo un problemón del carajo, pues es nuestro siguiente foco, o sea, nuestra principal prioridad, ¿vale? Vale, y después, ¿cuál sería el siguiente cuadrante? ¿Vale? Aquí, obviamente, tenemos claro cuál es el último, aquello que sea poco crítico y poca incertidumbre. Pero el siguiente, vale, pues yo recomiendo irnos al de más incertidumbre, ¿vale? ¿Por qué? Porque la incertidumbre es un elemento que realmente puede cambiar. Es decir, si desconocemos exactamente, porque tenemos mucha incertidumbre, cuál es el impacto que puede tener esto, esa hipótesis, una vez que la validemos o una vez que no la validemos, se puede convertir en este aprendizaje en una nueva hipótesis a validar en la siguiente ronda de hipótesis que nos lleve a un elemento de absoluta criticidad, ¿vale? Entonces, el hecho de que esa incertidumbre no crítica pueda convertirse en crítica es por lo que realmente lo consideramos como el siguiente cuadrante a trabajar, ¿no? A partir de ahí, vuelvo a lo mismo. Estamos siempre hablando de hipótesis CPS, de Customer Problem Solution, de encaje problema-solución, ¿vale? Y en cada uno tendremos que ir trabajando en diferentes experimentos para obtener respuestas, ¿no? El siguiente cuadrante sería el de más crítico, menos incertidumbre, y el último, como hemos dicho, el de menos crítico, menos incertidumbre, ¿vale? Y de ahí, de todo este mare magnum, Dani, ¿por dónde empiezo, no? Si me voy de este cuadrante, me llevo la incertidumbre, la hipótesis 1, la hipótesis 2 y la hipótesis 5, ¿vale? ¿Cómo lo ordeno? Bueno, obviamente tenemos claro que son Customer Problem Solution y desarrollaremos experimentos, ¿vale? Esos experimentos, cada uno de los experimentos nos puede validar una o más hipótesis, ¿vale? Hay veces que un experimento puede atacar a diferentes hipótesis. Entonces, cogemos el cuadrante, en este caso cogeríamos el cuadrante número 1, ¿vale? Luego tendríamos que ir al cuadrante 2, al cuadrante 3, etcétera, etcétera. Lo haríamos haciendo sucesivamente y el objetivo es iríamos viendo cuáles son los costes. Es una priorización por coste. Entonces, si la hipótesis 1, el coste del experimento nos cuesta 300 euros, la hipótesis 2 nos cuesta 5 euros y la hipótesis 5 nos cuesta 150 euros, ¿vale? Creo que es evidente que deberíamos empezar por la hipótesis 2, que nos quitaría una criticidad similar al de la hipótesis 1, pero por un importe mucho más reducido, ¿no? ¿Vale? Y luego, pues nos iríamos a la hipótesis 5 y luego nos iríamos a la hipótesis 1. Lo que queremos es fallar antes y fallar barato, ¿vale? Fallar rápido y fallar barato, ¿vale? Entonces, cuanto antes lo conozcamos, pues será mucho mejor en todos los casos, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? ¿Vale? Una vez que tenemos esas hipótesis, las tenemos ordenadas, ¿vale? ¿Cómo validamos? ¿Cómo entendemos eh, esa validación? ¿Vale? Lo importante en todo esto es entender realmente qué es lo importante versus el nice to have, ¿vale? Que no nos pierda también el must have con el nice to have. Y aquí hablamos de dos elementos, ¿vale? De dos procesos. Uno está relacionado con la investigación de mercado y otro con la investigación social. Nosotros tenemos, digamos, históricamente eh, eh, lo diré, muy adentrado
de alguna manera, o estamos muy habituados a la investigación de mercados, ¿vale? A elementos en gran medida cuantitativos, también los hay cualitativos, que duda cabe, ¿no? Pero con un trabajo de investigación de mercado y con datos, ¿no? Con datos de una otra manera. La investigación social es mucho más compleja, ¿vale? Implica salir a la calle, implica validar con el cliente real, implica tener empatía, implica entender realmente cómo funciona el cliente, ¿vale? Entonces, donde vamos a poner el foco está en la investigación social. Para que se entienda de otra manera, la investigación de mercado estaríamos hablando de números, datos, etcétera, que ponemos en gráficas sobre los que tenemos diferente claridad, ¿no? O cierta claridad, mejor dicho. Y la investigación social, como decía, es empatía, es entender cómo funciona el cliente, es entender su customer journey, su viaje de cliente, ver cómo se relaciona cada uno de esos momentos, cómo se comporta, etcétera, etcétera. ¿Vale? Para que lo entendamos de otra manera, lo voy a explicar con un símil. ¿Vale? La investigación que es, no me digas cómo funciona el sistema nervioso del dragón, sino dónde le tengo que hacer cosquillas para que se ría. Es decir, la investigación de mercados sería entender cómo funciona el sistema nervioso del dragón, ¿vale? Es decir, pues el sistema nervioso del dragón lo tengo totalmente trillado, sé exactamente cómo funciona, pero lo que me importa no es eso. Lo que me importa en un negocio en el que trato de hacerle cosquillas a dragones, entender dónde le tengo que hacer cosquillas para que se ría, ¿vale? No entender tanto los resultados, sino el motor que gestiona esto, ¿no? ¿Vale? Entonces, lo que trabajaremos es investigación social y eso lo vamos a hacer a través de entrevistas, ¿vale? Observando a la gente in situ, ¿vale? Os explico una serie de buenas prácticas de investigación social, ¿vale? Una, como decía, es observar a la gente in situ, ¿no? O sea, entender que yo soy yo y mis contradicciones. Y la gente tiene muchas contradicciones, ¿no? O sea, hay que salir y hay que observar al cliente. Hay que observarlo desde un punto de vista, no nos vayamos no nos traigamos el tigre al zoo y lo observemos en el zoo, sino nos tenemos que ir a la jungla. Y cuando hablo de contradicciones es para que nos entendamos, ¿no? Cuando hablo de contradicciones es, pues imaginaos la de gente que hay que tiene perdón por si alguien se siente identificado, ¿no? Que tiene un iPhone de última generación y luego tiene pues una tarifa, pues la más económica con un operador determinado, pues el más barato con ciertas restricciones, ¿no? Eso existe, ¿no? O sea, al final aparentemente es contradictorio, pero existe, ¿vale? Entonces, todos tenemos contradicciones, ¿no? Todos tenemos contradicciones en nuestra manera de actuar y hay que entender cómo son las contradicciones, ¿no? Observar también en las redes sociales, la gente se queja en las redes sociales. Entonces, las quejas de la competencia las vamos a ver en las redes sociales. Vamos a ver de qué se queja la gente, de qué se quejan mis clientes, ¿no? Insisto, como de una manera más exacta, de qué se quejan los clientes de mi competencia, ¿no? De nuestra competencia. Busca información en Internet. En Internet hay muchísima información, ¿vale? Hay muchísima información para buscar y para obtener esos resultados, ¿no? Hazlo todo visual y en un muro. Esto es ideal, ¿no? Que trabajemos en lo que podríamos denominar como el muro de policía, ¿no? Que vemos en las películas. Pues ahí tenemos el Business Model Canvas, el mapa de stakeholder, el mapa de empatía, que veremos a continuación y demás. Es decir, recogemos hechos en todo momento, alineados con el problema del cliente y buscamos enlaces, buscamos patrones y demás. Bueno, pues ese elemento visual es súper interesante tenerlo porque realmente nos va a ser en ocasiones diferenciador, ¿no? Extrañaros de lo cotidiano, extrañaros dónde hay un problema, es decir, hay elementos, comentábamos antes, hay cosas que damos por sentado que muchas veces pues no son así, ¿no? Pues entender dónde hay un problema realmente importante y dónde tenemos donde hay una oportunidad real, cuestionarlo todo, ¿no? El shadowing, ¿no? Que es una técnica de inversión, que es vivir un día entero
cómo vive nuestro cliente, sin estorbarle, sin realmente modificar su comportamiento, su conducta, pero obteniendo como si fuera él, ¿vale? Trabajando a través de su vivencia. Vale, si os parece, luego continuaremos, lo continuaremos a partir de aquí, ¿vale? Si os parece, hacemos el descanso y nada, nos vemos en media horita. Espero ver a todos. Muy bien, gracias, Dani. Sí, lo que ha dicho es un enlace distinto, no es este mismo enlace, así que ahora finalizaremos la sesión y justo antes de las 12 os llegará un nuevo enlace para que os podáis conectar. Venga, nos vemos a las 12. Un saludo. Chao.